Iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos y todas. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche les da la más cordial bienvenida a esta conferencia No hay democracia sin mujeres. En primer lugar, me voy a permitir confirmar y darle la bienvenida a los que nos están acompañando la tarde de hoy. Maestra Aldemi Santiago Ramírez, directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Bienvenida. A la maestra Fátima Giselle Mionier Rosas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Sea bienvenida, maestra. A la psicóloga Mónica Almeida Herrerías, directora de Planeación y Evaluación del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Bienvenida. Al maestro Juan Ramón Montes Jiménez, en representación del licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Sea bienvenido, maestro. A la maestra María del Carmen Guadalupe Torres Arango, diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Bienvenida. A la maestra Jessica Castillo Chío, en representación del profesor Nehemías Chicanché, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Campeche. Sea bienvenido. A la licenciada Ruth Coralia Solís Zapata, en representación del rector de la Universidad Autónoma del Carmen. A la doctora María Candelaria Figueroa Guzmán, presidenta de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma del Carmen. Bienvenida. A la maestra Lady López Sonda, titular de la Unidad de Género del Instituto Campechano. Sea bienvenida. A la maestra Cintia Guadalupe Chicu, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenida. La maestra Abril Ortega Pérez, titular de la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Sea bienvenida. Al maestro sea bienvenido, maestro. A la licenciada Mildred Guadalupe Quimé Abá, titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Bienvenida. A la doctora Gabriela Isabel Pérez Aranda, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Campeche, enfocada en perspectiva de género. Sea bienvenida. A la licenciada María Magdalena Sánchez Rocha, consultora independiente. Bienvenida. A la maestra Larisa Ruth Pineda Díaz, exconsejera del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Un saludo muy especial y sea bienvenida. Al maestro Sinué Estrada Carbona, docente de la Facultad de Humanidades. Bienvenido. A la doctora Charlotte Montserrat Llanes Chiquine, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenida. Igualmente damos la bienvenida a la maestra Paola Tanayi Martínez Jiménez, coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que nos impartirá la doctora María Cecilia Liotti. No hay democracia sin mujeres. La doctora María Cecilia Liotti es politóloga de la red de politólogas de hashtag no sin mujeres y es miembro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Campeche. Cuenta con un doctorado en proyectos y especialista en derechos humanos y género. Ha trabajado vinculada al sector académico como científica social sobre la línea de generación de conocimiento, democracia, política públicas y derechos humanos. En el sector público, imparte capacitación para la formación de servidoras y servidores públicos en temas como el lenguaje incluyente y no sexista, y la política pública con perspectiva de género. Conduce proyectos destinados a mujeres y a la atención a grupos vulnerables. También realiza evaluaciones, programas presupuestarios y elaboración de planes de desarrollo con criterios de transversalidad de género y de la Agenda 2030. Sea usted bienvenida, doctora, a esta su casa, Tribunal Electoral del Estado de Campeche. El acceso de las mujeres a los espacios de representación política, así como el ejercicio del poder para la toma de decisiones a nivel local, estatal y nacional,
ha provocado una serie de actos que limitan, condicionan y menoscaban su labor política, por lo que necesitamos abrir la reflexión para sociedades justas e igualitarias. Discutir estos temas como sociedad civil fortalece los avances institucionales, pero también de sociales en el camino del fortalecimiento de democracias paritarias. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo para que México sea un país donde en la escala de la justicia, de la participación y la representación política, las mujeres alcancemos ciudadanía plena? Bueno, para esto queda con nosotros la doctora María Cecilia Liotti. Sea usted bienvenida. Adelante, le dejo el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Gracias al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, mi estado. Es importante visibilizar las acciones que hacemos desde diferentes lugares, sociedad civil, instituciones en Campeche. También gracias al Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Campeche, del que soy parte. Muchas gracias, María Eugenia Villa, que eres la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal. Gracias al magistrado presidente, Francisco Javier A. Ordóñez, por la invitación. Gracias a todas las personas que forman las filas del Tribunal Electoral, pero sobre todo significó la presencia de muchas personas que desde el servicio público de los diferentes poderes del Estado de Campeche, están aquí, está en la academia, hay científicas sociales, científicos, hay psicólogos, hay muchas personas que día con día trabajan en pro de los derechos humanos de las personas. También está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así que muchas gracias a todas y a todos. Creo que también está el Instituto de la Mujer, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias desde Campeche y fuera de Campeche. Entonces agradezco particularmente la invitación, significando que hoy, 8 de marzo, creo que es un día muy emblemático, es el Día Internacional de la Mujer, es una fecha de conmemoración y un recordatorio de la lucha que por siglos hemos sorteado las mujeres para obtener derechos plenos, y hablar del Día Internacional de la Mujer es tener siempre presente la premisa de que todas las personas nacemos con derechos que nos permiten participar y expresarnos en comunidad, y que no se debe obediencia ni sumisión a un gobierno que no los respetara, ¿verdad? La igualdad es la base de nuestra Carta Magna, pero fundamentalmente la igualdad es la base de la ciudadanía democrática. Por eso creo que el feminismo radical ha elevado la voz en muchos momentos de la historia, con eso de que las mujeres también somos personas. Nombrarnos a las mujeres, siempre lo digo, no es un detalle menor. Atender los consensos generados entre las personas de cada grupo, y en este caso de las mujeres, es esencial, ya que la elección de un término por parte de este grupo, en que las mujeres elevamos la voz el 8 de marzo y cada día, para representarnos a nosotras mismas, tiene un poder político para reivindicar ese valor de grupo, ese valor de una y el valor de uno mismo como persona. Entonces, alzar la voz hoy, cada 8 de marzo, para decir que no hay democracia sin mujeres, significa visibilizarnos, y visibilizarnos es un derecho, y es asumir el poder político que va de la mano de la reivindicación de nuestra representación política. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una conferencia, en realidad fue un conversatorio que tuvo lugar el 5 de marzo, titulado Mujeres, Sexo, Género, Autonomía Física y Seguridad de las Mujeres, donde participaron mexicanas muy destacadas en el tema: Marcela Lagarde, Alicia Millares, Morena Herrara e Irene Quijera, y ellas recordaban que llevamos más de 300 años reivindicando y haciendo teorización a través del pensamiento feminista. Pareciera que fuera muy corto el periodo de esta lucha, pero es una lucha histórica, y que el pensamiento feminista ha permitido construir un marco conceptual y un lenguaje que ha logrado expandirse e impregnar los sistemas normativos e institucionales para avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Y que el feminismo reivindica la necesidad
de enfrentar la situación de discriminación de nosotras las mujeres y de la subordinación universal, estructural, histórica, que lamentablemente aún está presente en muchas sociedades, para buscar la forma de ponerle fin. Por eso es importante plantearnos aquí y en otros foros que hablar del rol del Estado con respecto a las mujeres es importante para poner fin a la exclusión de nosotras las mujeres en los ámbitos del espacio público y la política. Y ahora me voy a remitir a otras autoras para pues ustedes van a entender por qué hago mención a ellas, en qué hombres, con una perspectiva interseccional sobre hombres y masculinidades. Es un texto que ayuda a explicar de Sarah Childs y de Melanie Hughes, que ayuda a explicar la subrepresentación de las mujeres. Nos invita, de ahí tomo alguna idea, nos invitan estas autoras a pensar cómo progresamos, qué debiéramos hacer para progresar hacia una política pública de género, para una representación política justa de las mujeres. Y en ese sentido, no sé si está por acá el magistrado, el licenciado Carlos Witz. Hace unos días, el licenciado Witz planteó un tema importante en una publicación de su Facebook, un tema tan importante como relevante como lo es la paridad, la igualdad de oportunidades y la protección y promoción de los derechos humanos, nos recordó Witz, ¿sí? Que además citó una frase de un político mexicano, como Muñoz Ledo, que dice: en México la mujer ha alcanzado la paridad, pero no ha alcanzado el poder sigue siendo, decía el post de Carlos Witz, el poder sigue siendo del patriarca, del tlatoani, sigue formando parte de esa cultura ancestral mexicana, la cual debemos cambiar y perfeccionar por una democracia igualitaria y paritaria en todo. Eso nos recordaba Witz. Y ahora volviendo a las autoras, volviendo a Childs, volviendo a Hughes, quiero comentar un poquito cómo está el tema de las cuotas, sobre todo electorales, el progreso hacia la igualdad de género en la política. Es importante, es notorio, y con la ayuda de las cuotas electorales, las cuotas de género, en muchos países, la representación legislativa nacional de las mujeres se duplicó en los últimos 20 años, y México no es la excepción. Y que cada vez más grupos históricamente excluidos, en general, y en México llámense el sector más excluido es el de las personas indígenas, están ya con mecanismos institucionales para tener representación política. Sin embargo, la representación equitativa no ha sido completamente realizada, y algunos grupos, dicen las autoras, han experimentado un declive, y que los hombres de los sectores sociales y económicos dominantes, que ellas llaman en los sucesivos hombres de élite, siguen siendo numéricamente dominantes. De hecho, en el 2014, si observamos la configuración de la mayoría de los parlamentos de las democracias del mundo, ¿sí? No es de llamar la atención que los hombres de élite no ocuparan una proporción desproporcionalmente alta de los cargos o de los puestos en cargos electivos nacionales. Entonces, sobre eso vamos a volver. Y ahora voy a entrar con vamos a decir, como esa introducción de algunas ideas, voy a entrar a un estudio, una medición que se hizo para México en el 2013, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Social, IDEA, publicaron para mi gusto, un estudio, un diagnóstico maravilloso que se denominó Participación Política de las Mujeres en México a 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino, que arrojó
el estado del arte. En 2013 ya pasaron varios años, pero lo quiero usar como una especie de perspectiva comparada. Cómo estábamos en lo que marcaba ese estudio y cómo estamos ahora de cara a la elección prácticamente más, demográficamente más importante de la historia de México. Entonces, lo que llamó la atención fue que para el caso particular de nuestro país, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su periodo número 52 de sesiones, hizo una serie de recomendaciones en respuesta a 2 informes, que no vale la pena quizás resumirlos acá, el 7º y el 8º presentados, con respecto al cumplimiento de la CEDAW, en lo que concernía a la participación política de las mujeres en la vida pública y en la vida política del Estado mexicano. Entonces hubieron como 3 grandes recomendaciones, que las voy a mencionar para que nos sirva de comparación de cómo llegamos hoy a la democracia, si es una democracia con mujeres, o cómo estamos las mujeres en la vida pública de México. Entonces la primera recomendación era que se asegure que los partidos políticos cumplieran con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando disposiciones discriminatorias contra la mujer, y hacían referencia al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estrictamente el artículo 129, estableciendo sanciones si no se cumplían las cuotas de género. También la recomendación iba en el sentido de eliminar obstáculos que impidieran a las mujeres, en particular a las mujeres indígenas, participar en la vida política de sus comunidades, realizando incluso campañas de concientización para ampliar la participación de la mujer indígena en los planos estatales y municipales. Y en tercer lugar, el informe recomendaba que se asegurara que los partidos políticos cumplieran con la obligación de asignar el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres. Y de nuevo la insistencia estaba en las mujeres indígenas. Y básicamente se construyó un sistema de medición de la situación mexicana para dar cuenta cómo estas recomendaciones se cumplían en 2 dimensiones: el derecho de las mujeres a la participación política en todas las esferas de la vida pública y política, en igualdad de condición o de condiciones con los hombres, sin ser objeto de ningún tipo de discriminación, y la dimensión de la paridad en la representación política como un principio fundamental para lograr la integración total de las mujeres a las distintas esferas del poder y la toma de decisiones. Para poder medir esto y ver cómo incidían las 3 recomendaciones, se construyó, yo les decía, un sistema de indicadores sobre 6 ejes que es importante mencionar, porque son los ejes y son subvariables las que nos permiten reconocer espacios o ventanas de oportunidad donde todavía tenemos rezagos las mujeres en la vida pública y política de México. El primer eje es el del ejercicio del derecho al sufragio, con las dimensiones universo de mujeres en edad de votar, universo de las mujeres habilitadas formalmente para votar, es decir, las inscritas en el padrón y registradas en la lista nominal, el ejercicio del derecho al sufragio, la autonomía de las mujeres en el ejercicio del derecho al sufragio. Les voy a pedir a las personas que tienen el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, para que no tengamos la interferencia, y la participación de mujeres en instancias de vigilancia de voto. Segundo eje, el de la presencia de las mujeres en nominaciones a cargos de elección popular. Eso tiene que ver con las dimensiones o variables o subvariables, participación de las mujeres en candidaturas por tipo de sistema electoral, porque sí hay una diferencia en un sistema mixto como el mexicano, ¿no? Las candidaturas plurinominales o uninominales, la ubicación de las candidaturas en la lista de representación proporcional, la ubicación de candidatas por distrito uninominal, ganador o perdedor, que son cosas que muchas de ellas las podemos ir palomeando como avances en la agenda electoral
de nuestro país, el cumplimiento de cuotas en candidaturas para ambas cámaras, la incidencia de los mecanismos partidarios de género en la definición de las listas. Creo que en esta dimensión ha habido avances importantes. El eje 3, la presencia de mujeres en cargos del Estado, de representación popular y partidarios, esto es, la participación de nosotras las mujeres en los poderes ejecutivo, judicial y en los órganos electorales, la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, la participación de las mujeres en cargos de representación popular en el Poder Legislativo. Acá la paridad sí ha sido algo que abonó a la paridad legislativa sustantivamente. La inclusión de las mujeres en carteras no tradicionales, secretarías de Estado y comisiones legislativas, creo que eso es algo que todavía debemos observar en ciertos niveles de gobierno, cómo estamos las mujeres en la administración pública, federal, estatal y municipal. El eje 4, las reglas y procesos que afectan el acceso de las mujeres a cargos de decisión en los poderes del Estado y los partidos políticos. Van viendo que ya me salí de la parte paritaria electoral neurálgica y me estoy moviendo a áreas donde Sarah Childs y Melanie Hughes dirían que tradicionalmente están las élites de hombres que sentían o que sienten esa hostilidad hacia las cuotas de las mujeres cuando amenazan el privilegio de los hombres en el poder político. Entonces, en el eje 4, inclusión de principios y objetivos de igualdad en los marcos normativos, la presencia de acciones afirmativas en los ámbitos del Estado, esto lo señalo, a ver cómo estamos, sistema electoral favorable a la participación política de las mujeres, acciones afirmativas al interior de los partidos políticos, ahorita que estamos en una etapa ya contundente, caminando, acaban creo que de terminar las precampañas, caminando hacia las campañas, cómo estamos en este nivel de análisis, existencias de estructuras organizativas en los partidos políticos y en los poderes del Estado, donde existan mecanismos de género. El eje 5, el ejercicio del cargo por parte de las mujeres, reglas y procesos que afectan su desempeño, es decir, condiciones de trabajo propicias para la igualdad, en esto que veníamos mencionando de los poderes del Estado, la administración pública, federal, estatal y municipal, y el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el diagnóstico de la cultura institucional, poder medir cómo está la situación organizacional al interior de las dependencias, el tema de la violencia y acoso político, el acceso a la justicia, es decir, el funcionamiento de mecanismos para la defensa del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Fíjense que este eje, que tiene que ver con ejercicio del cargo por parte de las mujeres, reglas y procesos que afectan su desempeño. Ya me salí bastante del ámbito estrictamente electoral. Y el eje 6, que creo que es un eje igualmente sustantivo, el de la agenda de la igualdad de género del Estado, ¿sí? Que es parte de las demandas del feminismo mexicano, ¿sí? La agenda de género en el nivel nacional, en el nivel estatal y en los niveles del interior, ¿sí? De los estados, los niveles subnacionales y los niveles municipales. Es decir, cómo estamos ratificando los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres, cómo está el marco legal, cómo están los mecanismos nacionales de género, cómo está el marco programático de género. México existe desde hace por lo menos 2 sexenios, y en este sexenio se refrendó el Pro Igualdad, el Programa Nacional para la Igualdad, y la relevancia del género en la política nacional en términos de presupuesto. Y esto lo señalo, porque incluso cuando revisamos el anexo 13, que es el de derogaciones para la igualdad de
de género entre mujeres y hombres en términos presupuestales, vemos presupuestos todavía muy magros responsivos al género. Entonces, ¿cuáles son los retos de la democracia mexicana para una ciudadanía plena de las mujeres, teniendo incluso ya mecanismos electorales de democracia paritaria? Entonces, en ese momento, del 2013, cuando se escribe este estudio, decían, bueno, debemos incrementar el presupuesto público para la igualdad de género y mejorar mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de la aplicación de dicho presupuesto. Incorporar la perspectiva de género en las políticas y tareas sustantivas de los tres poderes del Estado. Vigilar las recomendaciones realizadas a México para el avance de la igualdad de género por parte de organismos emanados de los tratados internacionales, tales como el Comité de la CEDAW, ¿sí? ¿Cómo vamos en ello? Y después las recomendaciones que iban en el sentido que mencionamos, reformar el COFIPE para la incorporación de la paridad de género, incrementar el número de mujeres para alcanzar la paridad en alta dirección, especialmente en la administración pública federal y el poder judicial de la federación, así como los órganos electorales y en las dirigencias de los partidos políticos, garantizar que todas las secretarías de Estado, y en ese entonces el IFE, ahora INE, contaran con unidades y mecanismos de género, con presupuesto y capacidad de gestión, promover que los partidos políticos contaran con órganos de alto nivel de promoción político de la mujer, con capacidad de influencia y con recursos materiales y humanos suficientes. Y aquí hay un punto importante, promover en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿sí?, que se implementen medidas para asegurar en su estructura interna condiciones de trabajo propicias para la igualdad, tanto para las legisladoras como para el personal que labora en Cámara de Diputados y senadores, así como impulsar medidas para que las legisladoras participaran de manera igualitaria en estructuras, y este punto igual lo señalo, estructuras de decisión al interior de las cámaras, como son las comisiones, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y demás órganos decisorios, con el fin de que se ocuparan posiciones dentro de sus respectivos grupos parlamentarios, e impulsar también el trabajo legislativo y de control propias del Congreso con perspectiva de género, y asegurar, como decíamos, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW. Eso era el 2013, y fuimos marcando algunas de las acciones que sí se fueron robusteciendo a través de la legislación, de las reformas electorales. Por eso, aunque es un texto ya que puede resultar clásico, el del politólogo Mauricio Merino, La transición votada, él sostenía la hipótesis de que es a través de las reformas electorales que México ha transitado hacia la democracia, y yo creo que es a través de estas reformas electorales donde México ha caminado hacia una democracia más paritaria. Y cuando mencionábamos estos 6 ejes, vemos que las cuentas, digamos, las áreas de oportunidad pendientes no son necesariamente o estrictamente de naturaleza de cuotas de género, por ejemplo. Entonces, este año, el año 2021, es crucial para la democracia mexicana, no solo porque, como en cualquier elección democrática, la ciudadanía tendrá la oportunidad de refrendar o retirar su apoyo a los partidos políticos que van a estar en competencia, sino porque estos comicios, yo creo, van a marcar un parteaguas dentro del desarrollo de nuestro sistema electoral. Y por diversos motivos, la elección del 2021 es la elección, por lo menos históricamente, más grande y más compleja en la historia de nuestro sistema electoral. Por primera vez, por dar algunos datos, y vamos a volver a cruzarle todas estas variables que analizamos, las elecciones federales serán concurrentes con elecciones locales en las 32 entidades del país, lo que le da a la elección del 2021 una dimensión nunca antes vista. Se renovarán 3.500 puestos de elección
popular, 500 diputaciones federales, 15 gobernaturas, 1.063 diputaciones locales en 30 estados y 1.926 ayuntamientos en 30 entidades. Además, se asignarán miles de sindicaturas y regidurías para un total de 21.364 cargos públicos que habrán de renovarse mediante el voto de la ciudadanía. O sea, hasta dije, wow, esta es la elección mexicana, fíjense todos los cargos que están en juego. Ahora la pregunta es, ¿cómo entramos las mujeres en todos estos cargos de elección popular? Y el padrón también va a ser el más grande, y tuvimos el censo de INEGI del 2020. Sabemos que las mujeres, como decían Poniatowska, sí, somos el alma de México. Bueno, hoy lo podemos decir más que nunca porque es 8 de marzo, pero se estima, bueno, 52% somos mujeres, y se estima que más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos están inscritos en la lista nominal de electores para el próximo 6 de junio del 2021, y que es un 5.4% más de votantes que la elección pasada, la del 2018, y que además es una elección de jóvenes, es una elección de mujeres, y es una elección de jóvenes. Alrededor de 3 millones de personas entre 18 y 20 años que aún no cumplían la mayoría de edad en el 2018 podrán ser nuevos votantes en los comicios 2021. Lo más importante para nosotros en esta plática, la reforma constitucional de paridad en todo, se ha traducido en una serie de lineamientos para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de gobierno y de representación popular. Esto es algo histórico igual para México, la paridad en todo. Por eso yo quise poner en paralelo cómo estuvo este análisis para el 2013 y en qué hemos avanzado en términos electorales. Por eso mi hipótesis es de que a través de las reformas, y eso lo comentábamos en alguna ocasión con Fátima Meunier, ¿no? Que a través de las reformas electorales hemos caminado hacia una democracia y hacia una democracia más paritaria. Pero también, para esta elección, las reformas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que implicaron modificaciones al Código Penal y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, imponen, y esto es algo también histórico para esta elección, imponen tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos una serie de obligaciones para prevenir, sancionar, erradicar las acciones violentas en contra de las mujeres. Y esto se ha traducido en una serie de lineamientos aprobados por el Consejo General del INE, ¿sí? En el que, y aquí también lo pongo porque vamos a ver cómo va a funcionar todo esto, quien aspire a una candidatura tendrá que suscribir el documento conocido como 3 de 3 contra la violencia, así como la constitución de un registro de infractores en materia de violencia política contra las mujeres, medidas que impedirían que personas sancionadas por casos de violencia o acoso, o sean deudoras de pensiones alimentarias, pudieran acceder a una candidatura. Pongo todo esto porque hoy, como 8 de marzo, surgen en la agenda y en el discurso feministas las ventanas de oportunidad para la democracia mexicana, pero también las deudas pendientes sobre dónde debemos caminar para que haya una democracia con mujeres. Entonces, en este sentido, yo creo que el proceso electoral del 2021 es muy complejo, pero también esperamos que sea el más equitativo y con menos violencia de la historia. Violencia política en razón de género en México. La pregunta es, ¿lo será? Estamos viendo cómo transcurren los discursos políticos, y llegamos al 2021 y decíamos, habíamos puesto en paralelo como las dos recomendaciones del estudio del 2013, ¿no? Incorporar la perspectiva de género en las políticas, decía, y tareas sustantivas de los 3 poderes de la Unión. Se ha logrado, ¿dónde se ha logrado? Por eso nombré los ejes, cuando decíamos hace un rato la reforma constitucional de paridad en todo, ¿cómo lo veremos? Y el tema de la
violencia política en razón de género, y el cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho a México para el avance de la igualdad de género por parte de los organismos emanados de los tratados internacionales como la misma CEDAW. Entonces, creo que fortalecer la democracia en México, en cualquier país, pero especialmente en nuestro país, es impensable sin el concurso paritario de las mujeres y hombres, y que la meta es ni más ni menos conquistar la igualdad sustantiva. Y que es importante que cada 8 de marzo, cada 25 del mes, y cada fecha emblemática donde recordamos las obligaciones del Estado mexicano en materia de cumplimiento de igualdad, no discriminación y no violencia. Recordemos que alzar la voz pacíficamente, señalar las ventanas de oportunidad, señalar los rezagos de la democracia mexicana, donde todavía podemos seguir caminando en vistas de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, bueno, de las personas en general, ha servido. Estas voces han servido para que podamos votar las mujeres, para poder estudiar las mujeres. Cada 8 de marzo que se ha levantado la voz a favor de los derechos de las mujeres, y estas mujeres que han marchado de manera pacífica de otras formas, han permitido ir rompiendo techos de cristal que hoy nos permiten disfrutar de una ciudadanía más completa, sin ser una ciudadanía, en mi parecer, plena para las mujeres. Y un mensaje final para esta plática es que para las mujeres, y especialmente las mujeres que formamos parte de la red de politólogas, no puede haber democracia sin mujeres. No puede haber democracia que no reivindique la presencia de las mujeres y de todas las personas, que somos 52% de la población mexicana, las mujeres, y que no puede haber derechos políticos completos, que no puede ejercerse una constitución política si las mujeres no tenemos este esquema de derechos plenos y una democracia paritaria sustantiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia Liotti. Muy interesante su disertación. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacer de los presentes o de los que se encuentren en el Facebook Live, la pueden hacer de viva voz o escribirla por el chat. A la maestra Fátima Giselle, por favor, le doy el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto escuchar siempre a la doctora Ceci Liotti hablándonos precisamente de este avance que ha tenido la representación de las mujeres y la participación de las mujeres en la vida pública, en este caso, pero también en la vida, en el ámbito privado a lo largo de la historia. Me parece que hoy, precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, resulta interesante hacer una retrospectiva de este análisis muy breve y con esa claridad que nos lo ha hecho hoy la doctora Cecilia, de cómo de 2013 a la fecha hemos avanzado en la participación de las mujeres en la política y venir de la mano de una serie de reformas, tanto en derechos humanos como en materia electoral a partir de 2014 y finalmente en 2018 y ahora en 2020 con la
reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las autoridades, tanto electorales como jurisdiccionales, pues nos ha puesto bien claro el reto que tenemos, el compromiso que tenemos desde la actuación nosotros como Instituto Electoral, y aquí la magistrada Brenda que nos acompaña, también una gran aliada dentro del Tribunal Electoral como autoridad jurisdiccional. Sin duda, me parece que la participación de las mujeres es indispensable en cualquier ámbito. La perspectiva de género nos va a permitir garantizar eh, el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres como un derecho humano. Muchas gracias, doctora Liotti, por compartirnos de esta forma tan clara y tan ágil el tema. Y me uno a su lema: sin mujeres no hay democracia. Muchas gracias, Fátima. Sabes que te respeto mucho. Coincido contigo en que la perspectiva de género, la participación de las mujeres... ¿No se escucha? ¿No? ¿Sí? Se Ok, escucha. ahí está. Va de nuevo. Retrocedemos. Bueno, le decía a Fátima que agradezco su comentario, su participación. Definitivamente la participación política de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en la política mexicana es un derecho ganado de nosotros las mujeres, y que decíamos hace un ratito, que suene reiterativo, que la reforma constitucional de paridad en todo, que se tradujo en una serie de lineamientos, y esto que mencionó Fátima y también lo mencioné yo, de la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, trae una serie de obligaciones por parte del Estado mexicano para prevenir, sancionar, erradicar acciones violentas contra las mujeres, que esperamos que sean parte de la agenda de los niveles, de los diferentes niveles de gobierno del Estado mexicano para esta próxima elección. Es una elección que debemos cuidar entre todos, ¿no? No sé si hay más preguntas. Yo no tengo en este momento, tendría que abrir el celular, preguntas del Facebook, o alguien quisiera igual hacer algún comentario, alguna participación, para poder robustecer, no solamente desde el punto de vista de Cecilia. Me gustó mucho cuando María Eugenia hizo la presentación, porque pude escuchar que las personas aquí presentes vienen de frentes completamente multidisciplinarios, ¿sí? Gente dedicada al tema de la formación en educación sexual, abogadas, abogados, defensores de derechos humanos, activistas, servidores públicos, magistrados, escuelas, ¿sí?, presentes, la cuestión formativa y la cuestión de prevención de toda forma de violencia de género, ya presente en las instituciones de educación superior de nuestro Estado, me parece completamente importante. Aquí creo que están algunas unidades de igualdad de género igual. Entonces, estoy viendo acá, sí, puedo leer algunas preguntas. María Eugenia, tú las lees. Tenemos a Rogelio Ríos Serrán. Rogelio, en Facebook. Rogelio Ríos es internacionalista, nos escribe desde Monterrey. Pregunta, ¿qué apoyo adicional debe recibir la lucha por la paridad en zonas de población más vulnerable, como por ejemplo las mujeres indígenas en el sureste mexicano? Me parece que es una pregunta bastante pertinente la que hace Rogelio, y aprovecho a saludarle, lo conozco bien y me da gusto que esté hoy por aquí. Creo que la misión social, decía María Eugenia cuando presentó la conferencia, que había
personas sentadas en lugares institucionales vinculadas al Estado mexicano, al Estado de Campeche, a los municipios, que tenemos la responsabilidad, también los que estamos del lado de la sociedad civil, de cuidar la elección, especialmente para estos grupos de población más vulnerables. Y además agrego a lo que dice Rogelio, más vulnerables en un contexto de pandemia por COVID, donde de por sí los grupos vulnerables se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, porque el día de la elección, recordemos que van a aplicar las medidas de sana distancia, los cuidados sanitarios, que vamos a tener que esperar en las casillas, que nos toque el lugar para votar. Entonces, también hay que asegurar que el día de la elección la gente pueda llegar a votar, que las casillas estén, es la labor que tiene que realizar para los cargos federales, el INE, para lo estatal, el IEC, la responsabilidad de las y los funcionarios de casilla, de poder facilitar el acceso a las urnas de las personas más vulnerables como mujeres indígenas que pudieran, en el caso de nuestro estado, que se habla la maya, la lengua maya, quizás no comprender todo el español o tener dificultad para trasladarse a los lugares donde se van a instalar las casillas. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta en el Facebook Live de parte de Ana Wendy Jacobi. Dice, ¿cree que la gran participación de jóvenes en esta elección a la que hizo referencia pueda contribuir a impulsar la agenda de género? Bueno, saludo a Ana Jimena Jacobi, es una gran politóloga que tenemos el privilegio de tener en la Universidad Autónoma de Campeche. Creo, Wendy, que lo que decías, ¿cree que la gran participación de jóvenes en esta elección a la que hizo referencia pueda contribuir a impulsar la agenda de género? Es una pregunta que yo misma me hago. Yo no sé si la cuestión de la variable de la edad incide favorablemente o no en la cuestión de de la perspectiva de género. Por eso insisto en cada conferencia, en que es sustantiva la parte formativa de la mano de la perspectiva de género. No estoy segura, no tengo la estadística de si para los jóvenes que mencionábamos que van a votar por primera vez en esta elección del 2021, cuáles son las motivaciones últimas, cuáles son los temas, la agenda que le interesa a los jóvenes. Me queda claro en un estudio que leí recientemente que para los jóvenes que votan por primera vez, un tema sustantivo es la agenda medioambiental. ¿Sí? Ese tema sí me queda claro. El tema de la perspectiva de género y si pueden, si esta elección puede contribuir a impulsar la agenda de género desde el voto joven, no estoy completamente segura, pero también respondería lo mismo si fuera desde diferentes grupos de población, porque a mí me da la impresión de que los temas de igualdad, y cuando hacemos la pregunta en general, en los cursos que sean con diversos públicos, hay mucha dificultad en México para responder qué es igualdad sustantiva, y hay mucha dificultad para comprender qué es la perspectiva de género, hay mucha dificultad para rastrear, a pesar de la normatividad vigente que existe en nuestro país en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de erradicación y la prevención de la discriminación y la eliminación de toda forma de violencia, no estoy segura de que hayan permeado en los diseños de la política pública y especialmente los diseños presupuestarios de la política pública y fuera de los ámbitos estrictamente de tribunales electorales o de espacios como el INE o institutos electorales estatales. Muchas gracias, doctora. De entre el Facebook Live y aquí por este medio, tenemos muchas felicitaciones a su ponencia
y la felicitan. Y de igual forma tenemos otra pregunta, si nos los permiten. Dice SEC, dice privado, dice, ¿cuáles serían los desafíos en materia de derechos políticos en relación a las mujeres de la diversidad sexual, transgénero, lesbianas, no binarias, intersexuales, queer? Y muchas felicidades por su ponencia también. La felicitan. Muchas gracias. Qué bueno que aparece este tema. Cuando hablamos de la agenda de género, y bueno, si el feminismo ha servido para alzar la voz para los derechos de las mujeres, también creo que el feminismo ha servido para alzar la voz de las mujeres trans y para sumar a la lucha por los derechos a grupos de población no sé si la palabra es correcta, pero cuando hablamos del artículo 1 constitucional, cuando hablamos de estas categorías sospechosas que generan discriminación, y hablamos de un aspecto en específico que es las preferencias sexuales y el género, creo que si la agenda de las mujeres, en términos más binarios, todavía es una agenda con ventanas de oportunidad y rezagos. Creo que si la trasladamos igual a los principios de Yogyakarta, que establece muy claramente derechos de las personas de la diversidad sexual, creo que es un tema, la agenda política mexicana no ha tematizado correctamente, no ha visibilizado completamente a las personas que se autodeterminan como parte del colectivo LGBTI, queer, intersexual, trans. Creo que todavía le debemos mucho a las personas, así como decíamos, las personas indígenas que aparecen entre el grupo de población más discriminado políticamente hablando. Creo que si hacemos la pregunta, hace una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Estamos preparadas y preparados los mexicanos para que una mujer ocupe el rol de presidente de la República, gobernadoras, presidentas municipales? Hemos visto en la historia reciente democrática de México muy pocas mujeres que han llegado a ocupar cargos de gobernadoras. Y me parece que si hacemos la pregunta para las personas que se autodeterminan, lesbianas, gays, homosexuales, transexuales, intersexuales, queer, más, todas las posibles autodeterminaciones en razón de género, pero también de preferencias sexuales, creo que estamos muy lejos de responder que una gobernadora, una presidenta municipal, un presidente municipal, incluso un legislador, un juzgador, una juzgadora, un magistrado, una magistrada, pudiera ser una persona que se autodetermine desde este reconocimiento. Creo que México tiene una deuda pendiente todavía con un grupo de población muy importante y muy sustantivo, y que habría que decir igual que no hay democracia sin mujeres, y no hay democracia si no incluimos a todos los grupos de población históricamente discriminados. María Eugenia, yo no la escucho. Perdón, muchas gracias, doctora María Cecilia Liotti. Siguen las felicitaciones tanto en el Facebook Live como por este medio. Y pues no veo alguna pregunta más que le quisieran hacer. Entonces, yo creo que cedemos el uso de la voz a la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. Gracias por su acompañamiento, magistrada, y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra María Eugenia. Buenas tardes, doctora Cecilia Liotti. Pues estamos muy orgullosos y muy placenteros por haber escuchado esta plática sobre no hay democracia sin mujeres. Es para mí que la participación política de una mujer es fundamental para llegar a la igualdad que todos queremos, para el empoderamiento, la autonomía, independencia, así como
para alcanzar la justicia y la democracia de nuestro país. Y qué más que nosotras querer que sean las mujeres quienes nos representen, porque ellas conocen nuestras necesidades y las exigencias que todas tenemos. Pues para el pleno de este tribunal, pues nos da, otra vez le vuelvo a comentar, mucho gusto haberla escuchado, y en su nombre le otorgamos este merecido reconocimiento a la doctora María Cecilia Liotti, consultora independiente e integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres, por impartir la conferencia virtual No hay democracia sin mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, doctora. Un merecido aplauso. Nuevamente, gracias a todas las, igual amigas, amigos que se conectaron. Quiero robar un minuto porque es algo quizás fuera de la conferencia, pero están mis padres conectados de Argentina, así que también cruzamos del sureste mexicano hacia el sur del continente, y agradecer a personas como la doctora Jacobi, que es politóloga. No se oye. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No, y ahí donde hay. Bueno, tenemos las cuestiones que aparecen en las transmisiones desde el home office, ¿no? que son inevitables. Agradecer al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, mi estado, esto lo visibilizo, lo resalto. Agradecer de nueva cuenta al Observatorio de Participación de las Mujeres del Estado de Campeche, del cual soy parte, a las demás mujeres y personas que son miembros del observatorio. Por ahí está una persona muy querida, que es Marcela Polanco. Hay muchas personas que me enorgullece, está Mónica Almeida, hay muchas que no puedo llegar a nombrar, está Gaby Aranda, está Cintia Chi, Sinué, Paola, bueno, mucha gente que todos los días suman a la construcción de una agenda de género en nuestro estado. Así que para mí es un privilegio cada vez que me invitan, poder sumar con una vocecita, con unas palabras a la discusión para Campeche. Muchas gracias, doctora. Le reitero de nuevo su excelente disertación, y pues a nombre del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche, en especial del magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez y del Pleno en especial, le damos las gracias por su disertación. Gracias a todos por acompañarnos y esperemos estén pronto en alguna otra conferencia. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto verles. Hasta luego. Felicidades a todas. Adiós, Pati. Saludos. Feliz día. Gracias. Hacen buenas tardes. La voz. Tardes.